Buen día, este es el video explicativo de los ejercicios de la unidad 4 y 5. Mi equipo está conformado por Kevin, Blanca, Leonardo y Stanley del quinto grado, grupo B. A continuación, En esta ocasión les voy a explicar un ejercicio de cadenas de Markov, o también conocido como modelos de Markov. Fue introducido por el matemático ruso Markov en 1907 y sirve para predecir la probabilidad de que se ocurra un evento únicamente teniendo en cuenta los datos del evento anterior. Es útil para realizar proyecciones sobre clima, internet, conexiones, fuegos de azar, etcétera. Bueno, en este ejemplo vamos a utilizar un ejemplo sobre el clima. Vamos a tener cierto número de probabilidades en una matriz. Ahora, para realizar este cálculo debemos seguir tres reglas fundamentales. La primera es de que debe ser una matriz cuadrada, es decir, tres columnas, tres filas. La segunda regla es de que ninguno de los números que están en las celdas debe ser mayor a 1. Debe estar entre 0 y 1. Por lo visto se cumple. Y la tercera regla es de que la suma de las probabilidades debe ser siempre igual a 1. En este caso soleado, si sumamos este y este, nos dan 1. También para nublado, 0.2, 0.5 y 0.3 nos da 1. Y también para lluvioso. Bien, para poder hacer este necesitamos los datos del evento anterior. En este caso vamos a suponer que hoy el día está nublado. Por lo hoy, las probabilidades iniciales es de que el 100% está nublado. Esto se puede representar de esta forma, mediante un dígrafo. En este caso tenemos los tres posibles estados de un día: soleado, nublado y lluvioso. Aquí tiene el porcentaje de probabilidad de que cada estado de clima ocurra. Por ejemplo, para que esté lluvioso 0.4, nublado 0.5, soleado 0.5, mientras que nublado a soleado es 0.2, de soleado a nublado es 0.3, y así se pueden ver todas las probabilidades en este dígrafo. Vamos a continuar utilizando los datos que ya teníamos. La matriz anterior se ha convertido en este conjunto para poder realizar operaciones. Tenemos aquí la probabilidad inicial. Ahora, ¿cómo funciona este ejemplo? Muy sencillo. Si recordamos cómo multiplicar las matrices, tenemos que esta es una matriz de una fila y esta es de 3 por 3, por lo tal si es compatible para hacer la multiplicación. Cada uno de estos se va a multiplicar por cada uno de estos, y así sucesivamente. Así 0 por 0.5 da 0, más 1 por punto 2, 0.2, más 0 por punto 15 da 0. Esa es la primera columna. La segunda columna es 0 por punto 3 da 0, más 1 por 0.5 da punto 5, más 0. Y la siguiente columna, 0 más punto 3 más igualmente 0. Estas tres columnas se van a sumar los valores individuales, con los que nos va a quedar 0.2 más 0.5 más 0.3. En esencia tenemos la primera predicción. Ya vimos cómo se da. Ahora, si nosotros decidimos volver a multiplicarla para saber la predicción del siguiente día, tendríamos que hacer lo mismo: multiplicar cada uno de estos por las columnas. Al final nos va a quedar diversas predicciones.
Como podemos ver, cada una va a ir cambiando ligeramente, aunque también vamos a tener las ventajas de que a la larga esta predicción ya no sea tan confiable, y es por eso que no se utiliza mucho. El siguiente ejercicio es el llamado la ruta más corta. Es un algoritmo que nos sirve para calcular el costo más pequeño o la ruta más pequeña. En breve se explica cómo se realiza. Bueno, empezando desde el nodo A, marcamos como el punto origen. Para cada ruta tenemos un valor. Entonces lo primero que hacemos es proceder a calcular, empezando por el nodo A, colocándole un 0 porque no tiene valor, porque es el de inicio, y un guión para saber que no hay ningún otro nodo que anteceda a este nodo de inicio. Ahora procedemos a calcular el nodo B, C y D. Para calcularlo tomamos el valor del nodo de inicio, que sería A, que es 0, más la ruta, que es 3, que es igual a 3 viniendo de A. Luego calculamos C, que sería 0 más 2, que es 2 viniendo de A. Y luego D, que sería 0 más 4, 4 viniendo de A. Ahora procedemos a verificar cuál de ellos es el menor. En este caso B vale 3, C vale 2 y D vale 4. Entonces el menor de ellos es C. Lo marcamos y procedemos entonces a calcular los nodos que están directamente conectados a C, que serían B, E, F. Ya que tenemos calculado el valor de B, C y D, entonces procedemos a calcular el de E y F. Entonces para calcular E sería 2 más 3 serían 5 viniendo de C. Y vamos a calcular F, que sería 2 más 5 serían 7 viniendo de C. Ahora que tenemos todos los nodos que estamos directamente conectados a C, verificamos cuál es el menor. E vale 3, 5, 7 y 4. En este caso tomamos B, ya que es el número menor y el único que está directamente conectado a C. Y el único que estaría conectado a B sería E. Entonces procedemos a recalcular 3 más 8 sería 11. Como no mejora, lo que hacemos es tacharlo y entonces escogemos el menor valor que esté dentro de los que ya tenemos calculado, que sería E, F y D. E tiene 5, F tiene 7 y 4, D tiene 4. Entonces este es el menor. Lo marcamos y procedemos a recalcular el valor de F, porque es el único que está directamente conectado a D. Entonces en este caso sería 4 más 2, serían 6 viniendo de D. El resultado sí mejora, ya que tachamos el anterior. Ahora el que está directamente conectado nos dio 6. Entonces procedemos a verificar cuál es el menor entre E y F. En este caso E es el menor, ya que F vale 6. Entonces procedemos a marcar E y vamos a calcular los que están directamente conectados a E, que serían G, y recalculamos F para verificar si mejora. Entonces 5 más 1 son 6, 6 viniendo de E. Y ahora vamos a verificar F, a ver si mejora. 5 más 3
serían 8 viniendo de, como no mejora porque tenemos 6, también lo tachamos. En este caso vamos a verificar cuál es el mejor de todos. En este caso tenemos un empate entre 6 por G y F. Cualquiera de los dos podemos escogerlos. Entonces procedemos a escoger cualquiera de ellos. En este caso vamos a escoger el G, F. Y volvemos a calcular. F vale 6, ¿verdad? Y calculamos G, ya que es el único nodo que nos queda y es el único que está conectado directamente a F. Serían 6 más 6, serían 12 viniendo de F. Como no mejora, lo tachamos y marcamos el último nodo. Ya que están resueltos todos los nodos, esto nos sirve básicamente para, por ejemplo, redes de tuberías, redes de aviones, marítimas, etcétera. Supongamos que estas serían las vías y esto es ruta de A a G. En este caso tenemos que ver los números y de dónde provienen. Por ejemplo, si es desde A a G, tomamos y verificamos el número 6 y ese viene de y E viene de C y C viene de A. Entonces la ruta sería A, C, E y G. La ruta sería, esta sería la ruta menor encontrada en el gráfico por medio del algoritmo de la ruta más corta, y así sucesivamente con otros algoritmos.